Entonces, como nosotros estamos utilizando el mismo sistema de ecuaciones para definir a V1 y a V2, vamos a utilizar de nuevo la regla de Cramer. Por lo que, tanto para V1 como para V2 tendríamos el mismo denominador, que en este caso es 20.58 cis de 3.48 grados. La diferencia vendría en el numerador. En este caso, el numerador, la primera columna se escribe igual tanto en el numerador como en el denominador. Tendría menos 4, menos 0.94 y menos 5 más 0.525 para la segunda columna escribiríamos la respuesta del sistema de ecuaciones, que es 0.75 y 0. Esto me da 20.58 cis de 3.48 grados. Yo tendría este por este menos este por este. Sería menos por menos más. 5 por punto 75, que creo que es 3.75, voy a confirmar. 5 por punto 75 es 3.75. 3.75. Ahora va la parte imaginaria. Menos este por este, que es .25 negativo, .25 por .75, lo cual me da menos 0.39i, menos 0.39i. Y ahora vamos a obtener V2, que sería 20.58 cis de 3.48 grados. Y yo voy a escribir aquí el módulo del número complejo, que sería la raíz cuadrada de 3.75 al cuadrado más menos .39 al cuadrado, lo cual me da 3.77. 3.77 con un ángulo de, en este caso tenemos que el real es positivo, va hacia la derecha. El imaginario es negativo, va hacia abajo. De tal forma que el ángulo que yo obtenga es el que va de aquí a acá. Como lo estaríamos leyendo en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo que obtengamos por medio de la tangente a la menos 1 de .39 entre 3.75, solamente hay que agregarle un signo negativo. Entonces, .39 entre 3.75. Aquí yo tendría un ángulo de menos 5.93 amperes. Menos 5.93 grados, grados. Ahora sí, ya puedo calcular V2. V2 sería igual a 3.77 entre 20.58 es igual a 0.183 cis de menos 5.93 menos 3.48, lo cual me da 5.93 negativo menos 3.48 y me da menos 9.41 grados. Menos 9.41 grados. Ahora yo tendría que V2 en el dominio del tiempo sería 183 raíz cuadrada de 2 por el seno de 2t menos 9.41 grados, lo cual me daría, y esto es el resultado. Y ahora ustedes ya pueden calcular V3, que sería igual a menos V1 menos V2. Lo único que tienen que hacer es pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares para poder hacer la suma algebraica de complejos. Y ya con eso habrían terminado este problema, este ejercicio. Vamos con el siguiente tema, por fin. Un tema el más importante del semestre. Método de mallas. El método de mallas. Entonces, para poder definir las ecuaciones del método de mallas, yo debo escribir la ecuación general transformada compleja para los elementos generales tipo serie, que es igual a, ya lo hemos definido anteriormente, de L igual con 1, es lambda, zk, L por la I de L menos la E de K menos la I de K. Entonces mi ecuación 1. Ahora mi ecuación 2 es 1 de K igual con 1 de lambda de K, L de la I de K igual con 0. 1 con 2 es más de V menos 0.
Entonces, y junto con las ecuaciones transformadas complejas de las leyes de Kirchhoff, que sería mi ecuación 2 y mi ecuación número 3. Ya lo tengo. Entonces, muy bien. Para definir el método de mallas, yo debo considerar a las corrientes circulantes de malla. Entonces, a cada una de las mallas independientes de la red, yo voy a asignar una corriente circulante, que se denota como la corriente circulante J subíndice R. De tal forma que las corrientes de los elementos generales tipo serie estarían definidas en función de las corrientes circulantes de malla, por medio de la siguiente expresión. Es igual. Fuente corriente K es igual a R igual a 1 común de K, R de la JR. Mismo para cada uno con dos corrientes. Es decir, la corriente de cada uno de los elementos bajo estudio, la I subíndice K, es igual a la intensidad de la fuente corriente K en caso de existir en el elemento general tipo serie, por lo que ya ven que una fuente de corriente estaría imponiendo la corriente en todo el elemento general, y en caso de existir, si no existe, entonces se anula este elemento, y esto es igual a su vez a la sumatoria desde R igual con 1 hacia hasta mu, siendo mu el número total de mallas independientes de la red, por los números de incidencia K, R por J subíndice R. Y esta expresión se establece para cada uno de los elementos generales tipo serie de la red eléctrica. Y esta sería mi ecuación número 4. Entonces, para obtener las ecuaciones del método de mallas voy a hacer el siguiente proceso matemático. Voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, porque se dan cuenta que esta V de K que puede ser sustituida en esta posición. Empiezo a hacer. Entonces tendría... Entonces, he sustituido V de K en esta posición. Tendría esta expresión, multiplico este por este, el de acá, este por este, el de acá. Muy bien. Ahora yo voy a sustituir la expresión número 4 en esta posición, porque aquí tengo IK, que pasaría a ser IL, por lo que tengo que hacer cambios en los números de incidencia. Para esta expresión, el K por L, para ser sustituida en esta, para poder ser sustituida en esta posición, y tendría lo siguiente.
Entonces ya tendría esta expresión. Como ustedes se podrán dar cuenta, he agrupado las sumatorias en este extremo, de tal manera que yo puedo definir a un nuevo concepto, de este punto a este punto, el cual es conocido como la impedancia mutua entre mallas, o la impedancia de mallas. Sería la impedancia que está denotada por una letra Z mayúscula. Esta es una Z minúscula y la otra estaría denotada por una Z mayúscula, que muchas veces se le pone así. Pero habrá veces, esto generalmente se utiliza en los libros, aunque yo considero que resulta confuso y pueden confundir la impedancia de malla con la impedancia de elemento, por lo que yo prefiero manejar una letra Z manuscrita para la impedancia de malla y unas letras Z para la impedancia de elemento. Entonces la impedancia M, R sería la impedancia mutua entre mallas, que sería igual a de esta parte a esta parte, que es la sumatoria desde K1 hacia esta lambda, por la sumatoria desde L igual con 1 hacia esta lambda, de K, M, por la impedancia de elemento K, L, por los números de incidencia L, R. Entonces, la impedancia de malla estaría en función de la impedancia de elemento, que a su vez está multiplicado por los pares de los productos por los pares de los números, que a su vez está siendo multiplicada la impedancia de elemento por los pares por el producto de los pares de números de incidencia K, M y L, R. Muy bien. Entonces, mi anterior expresión, esta de aquí, queda definida de la siguiente forma una vez que he definido la impedancia mutua entre mallas. Lo escribiría en la parte posterior, en la siguiente parte de la hoja. Sería bueno, sí. Y entonces la ecuación 5 y la ecuación 6 son las ecuaciones transformadas complejas del método de mallas. Pero, como les estaba comentando, nosotros debemos poner una atención muy especial a la impedancia de mallas. Y lo voy a definir aquí nuevamente. Es la expresión de impedancia de malla. M, R, que es igual a la suma desde K igual con 1 hasta lambda, desde K, M, L, Entonces, como les decía, la impedancia de malla depende o se encuentra en función de la impedancia de elemento ZK, L, que a su vez va a estar multiplicada por los pares de los números de incidencia K, M y L, R, de tal forma que tenemos que este producto obedece a la siguiente regla de los signos, teniendo los siguientes diagramas. Entonces tengo los siguientes diagramas.
Entonces yo tendría lo siguiente. Tenemos el elemento K que está acoplado magnéticamente con el elemento L. Yo tengo que el sentido del elemento K coincide, yo tengo que el sentido del elemento K coincide con el sentido de la malla M a la cual pertenece. Por lo tanto tenemos coincide, sería un positivo. K, M nos daría más 1. Ahora tenemos sentido del elemento L que está acoplado magnéticamente con el elemento K coincide con el sentido de la malla R a la cual pertenece. Entonces tenemos coincide, que es más 1. Más por más, más. Entonces aquí tengo un más para el producto de los pares de números de incidencia K, M y L, R me daría un más. Vamos con el siguiente. El sentido del elemento K que está acoplado magnéticamente con el elemento L no coincide con el sentido de la malla M a la cual pertenece, de tal forma que tenemos un menos 1. El sentido del elemento L que está acoplado magnéticamente con el elemento K no coincide con el sentido de la malla R a la cual pertenece. Tenemos un menos 1. Menos por menos, más. Tenemos un más para el producto de los números de incidencia K, M y L, R. Vamos con el siguiente. Tenemos que para el siguiente diagrama el sentido del elemento K coincide con el sentido de malla M al cual pertenece. Más 1. Mientras que el sentido del elemento L que está acoplado magnéticamente con el elemento K no coincide con el sentido de la malla R a la cual pertenece. Menos 1. Más por menos, menos. Menos 1. O simplemente menos. Y este sería el resultado del producto de los pares de números de incidencia K, M y L, R. Finalmente, tenemos que el sentido del elemento K no coincide con el sentido de malla M. Menos 1. Y el sentido del elemento L coincide con el sentido de la malla R a la cual pertenece. Más 1. Menos por más es menos. Menos. Y ese sería el resultado del producto de los pares sería el resultado del producto de los pares de números de incidencia K, M y L, R. Muy bien. Ahora vamos por lo siguiente. Entonces vamos a obtener la impedancia propia de mallas. Impedancia. Vamos a obtener la impedancia propia de malla. Para obtener la impedancia propia de malla tenemos la regla número 1 y la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces hagan de cuenta que tengo la siguiente malla, el siguiente diagrama. Este sería el elemento general tipo serie. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5. Los elementos 3 y 4 están acoplados magnéticamente, así como lo están acoplados los elementos 2 y 5. La regla número 1 me dice que la impedancia propia de malla, que es el de una eta ZM, R, sería igual a la regla número 1 para definir la impedancia propia de malla me dice que se sumarán como más 1 las impedancias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces aquí tendría impedancia del elemento 1, Z1,1, más la impedancia del elemento 2, más Z2,2, más la impedancia del elemento 3, más Z3,3, más la impedancia del elemento 4, Z4,4, más la impedancia del elemento 5, 5,5. Ahora, ¿qué dice la regla número 2? La regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Muy bien. Tenemos que estos dos elementos se encuentran acoplados magnéticamente. ¿El sentido del elemento 2 coincide con el de la corriente circulante J subíndice 1? No. ¿El sentido del elemento 5 coincide con el de la corriente circulante J1? No. No coincide y no coincide. Tenemos
menos por menos más, sería en este caso más 2 veces de la impedancia mutua entre el elemento 2 y el elemento 5, Z2,5 o Z5,2. Ahora vamos a aplicar la regla número 2 para este acoplamiento magnético. Y dice, el elemento 4 pertenece a el elemento 3 y 4 pertenecen a la malla 1 y los sentidos de ambos no coinciden con J1, no coincide y no coincide y no coincide, de tal forma que tenemos lo siguiente, menos por menos más, menos por menos más sería más 2 veces de la impedancia mutua entre el elemento 3 y el elemento 4, que es la Z3,4 o la Z4,3. Y yo defino, bueno, para que podamos ver el otro caso, hagan de cuenta que también el elemento 1 y el elemento 2 se encuentran acoplados magnéticamente. Entonces a estos dos, siendo que ambos pertenecen a la malla y están acoplados magnéticamente, también le tenemos que aplicar la regla número 2, que dice, ¿sentido del elemento 1 coincide con J1? Sí. ¿Sentido del elemento 2 coincide con la J2? No. Entonces en este caso sería menos 2 veces la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 2. La suma de todo esto nos daría la impedancia propia de malla, que se define como la impedancia Z subíndice M, R. Ahora vamos a definir a la impedancia mutua entre mallas. Para definir la impedancia mutua entre mallas tenemos 3 reglas, siendo que la regla número 1 dice lo siguiente. Bueno, y tengo el siguiente diagrama. Primero apunto el diagrama. Tendría entonces voy a definir impedancia mutua entre mallas. Y aquí una aclaración importante. Como estamos hablando de la impedancia propia, M, R, donde R es igual a M. Entonces, esto sería la impedancia M, M. Para la impedancia mutua, ahí sí M no es igual a R. Por eso la impedancia mutua entre mallas se definiría simplemente como Z subíndice M, R. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? La regla número 1 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elementos pertenecerían a ambas mallas? Pues el elemento 3 y el elemento 4. Vamos a ver. ¿Sentido del elemento 3 coincide con el sentido de la corriente de la malla M? Sí. ¿Sentido del elemento 3 coincide con el sentido de malla R? Sí, tenemos coincide y coincide, más por más. Más por más es más, tendría la impedancia propia Z3, la impedancia propia del elemento Z3,3. Ahora, el elemento 4 es otro elemento que pertenece a las dos mallas. ¿Sentido del elemento 4 coincide con malla M? No. ¿Sentido del elemento 4 coincide con la malla R? No. No coincide y no coincide, sería menos por menos más la impedancia propia del elemento 4, Z4,4. Ahora voy a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos pertenezcan a las dos mallas. Y vemos, ¿existe una impedancia mutua entre pares de elementos de tal forma que los dos elementos pertenezcan a las dos mallas? Sí. Y decimos, tenemos que comparar uno de los elementos con malla M y el otro de los elementos con malla M. Vamos a comparar, elemento 3 coincide con la malla M, sí, elemento 4 coincide con la malla R, no. Entonces tendríamos coincide y no coincide, menos por más, menos. Menos 2 veces la impedancia, menos 2 veces la impedancia mutua entre el elemento 3 y el elemento 4. Pero también podemos considerarlo de otra forma y vamos a tener el mismo resultado. Voy a comparar el elemento 4 con la malla M. ¿Coincide? No. Elemento 3 con la malla R. ¿Coincide? Sí. ¿Coincide y no coincide? Menos. Volvemos a tener el mismo resultado. Menos 2 veces la impedancia mutua entre 3 y 4. Lo importante es que uno de los elementos se vaya con malla M y el otro con la malla R. Cualquiera que ustedes toman les va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? La regla número 3 de impedancia mutua entre mallas dice
que se sumarán con más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla M y el otro pertenezca a la malla R. Entonces tendríamos lo siguiente. Para la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 3, el elemento 3 puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero el elemento 1 solamente pertenece a la malla M. Por lo tanto, el elemento 3 se va con malla R. Y decimos, ¿sentido del elemento 1 coincide con malla M? Sí. ¿Sentido del elemento 3 coincide con la malla R? Sí. Coincide y coincide. Más por más, más. Sería más de la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 3. Ahora vamos con este y este. Vemos, el elemento 5 pertenece a malla M. Sí. El elemento 6 pertenece a malla R. Sí. ¿Sentido del elemento 5 coincide con la malla M? No. ¿Sentido del elemento 6 coincide con la malla R? Sí. Coincide, no coincide y coincide menos por más menos. En este caso menos la impedancia mutua entre el elemento 5 y el elemento número 6. Ahora vamos a definir los 4 pasos que vamos a seguir para resolver un circuito por medio del método de mallas. El primer paso sería agrupar, orientar y numerar los elementos generales tipo agrupar, orientar y numerar los elementos generales tipo serie. Segundo paso, definir el signo de las inductancias mutuas. Tercer paso, asignar a cada malla independiente de la red una corriente circulante de la red. Y paso número 4, escribir las ecuaciones del método de mallas. Vamos con un ejercicio pequeño para que vean lo del método de mallas. Tendría lo siguiente, tengo la siguiente red eléctrica. ¿Cuánto tiempo nos...? Estoy viendo si con el tiempo que nos queda alcanzo a resolver este ejercicio. 6, 2, 8, 11, 8, 9. Miren, lo voy a resolver, voy a intentar resolver este ejercicio de una forma muy sencilla, sin seguir todos los pasos para que sea rápido. Ya en las próximas clases seguiré todos los pasos adecuadamente. Entonces, rápidamente yo reescribo esta red eléctrica en términos de las impedancias transformadas complejas. Tendría lo siguiente. Entonces tenemos dos radianes, nos están dando esta red eléctrica. Ya nos están dando el valor transformado complejo de la fuente, que es 12. Y nos están dando la frecuencia angular omega, que es 12. Entonces 12 por 2, 24. 1 por 2, 2i. 8 por 2, 16i. 2 por 2, 4i. 6 por 2, 12i. En los resistores quedan igual. Y para el capacitor 1 entre 2, bueno, menos 12. Ya está. Entonces asigno los sentidos, asigno de forma totalmente arbitraria sentidos a las bobinas. Ahora voy a definir voy a asignar de manera totalmente arbitraria corrientes circulantes a cada malla independiente de la red. Esta es la corriente circulante de malla 1 y esta es la corriente circulante de malla 2. Y defino las impedancias de elementos. La impedancia de malla 1 sería la impedancia Z1,1, que es 4 más 16, sería 4 más 16 más 2. Aplicando la regla número 1 me da 4 más 16 y más 12i, que es 4 más 28i. Aplicando la regla número 2. El sentido de la aplicaría entre estas dos bobinas, porque estas dos bobinas pertenecen a la malla. Puedo aplicar y están acopladas magnéticamente. Aplicaría la regla 2. ¿Sentido de la bobina de 16i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con J1? No. Sería menos 2 veces
de más 4i, porque en ambas bobinas, de acuerdo a los sentidos asignados a los elementos, pasamos primero por bobina y después por marca. Entonces, menos 2 veces d más 4 me da menos 8i. Y la impedancia de malla sería 4 más 20i. Ahora voy por la impedancia propia de malla número 2. ¿Qué sería? Sería 16 más 24, 16 más i más 24i, 40i, menos 2, 38, 4 más 38i. Eso es lo que me daría la regla número 1. Y hay algunos que dicen, pero si usted digo que es más 1, pero es que es más 1, es la regla dice más 1, pero es que es más 1 de menos 2i, más 1 de menos 2i es menos 2i. Algunos se confunden con eso. Entonces lo checo otra vez, 16 menos 24 es 40, menos 2 es 38, 4 menos 30. Ahora voy a aplicar la regla número 2. Aquí tenemos que el sentido de la bobina de 24i no coincide con J1, pero sí el sentido de la bobina de 16i. Entonces tenemos no coincide y coincide menos 2 veces de más 2i, porque en ambas bobinas pasamos primero por la bobina y después por la marca. Entonces eso me daría menos 4i. De tal forma que la impedancia de malla sería 4 más 34i. Ahora voy con la impedancia mutua entre mallas, que sería Z1,2, que es igual a Z2,1. Aplicaría la regla número 1. Sentido de la bobina de 16i coincide con J1 y con J2, más 16i. La regla número 2 no puedo aplicarla, a menos que aquí hubiera una bobina y estuviera acoplada con esta. Me voy a la regla número 3. Para la impedancia mutua entre la bobina de 16i y la de 24i, 16i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero la de 24i solamente pertenece a malla 2, por lo tanto 16 se va con malla 1. Sería sentido de la bobina de 16i coincide con J1, sí. Con el sentido de la bobina de 24i coincide con J2, no. Sería menos de más 2i. Voy a poner menos 2i. Ahora, para la impedancia mutua entre la malla 12i y la de 16i, la malla de 12i pertenece a la malla de 6i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 2, pero la bobina de 12i solamente pertenece a la malla 1, por lo tanto la de 16i que se va con malla 2. Y decimos, sentido de la bobina de 12i coincide con J1, no. Sentido de la bobina de 6i coincide con J2, sí. Tendría menos 1 de más 4i. Aquí pongo menos 4i. Y esto me da 10i. Y ya tendría las impedancias propias y mutuas de malla, con lo cual voy a escribir las ecuaciones del método de mallas. La ecuación de malla 1 sería impedancia 1,1 por la J1 más la impedancia 1,2 por la J2, que va a ser igual a la solución de la ecuación de malla 1, que es igual al valor de la fuente de voltaje que pertenezca a la malla 1. Esta de acá, 2. La ecuación de malla 2 sería impedancia 2,1 por la J1 más la impedancia 2,2 por la J2, que sería igual al valor de la fuente de voltaje de las fuentes de voltaje que pertenezcan a malla 2. No existen, 0. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, ya tenemos de manera automática un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual ya se puede resolver fácilmente. Pero, dado que ya no me da tiempo de hacerlo, ustedes lo van a hacer de tarea para practicar. Y el martes vamos a ver más ejercicios donde aplicaremos el método de mallas. Por el momento me despido, que tengan un buen fin de semana, descansen. Hasta pronto, bueno, estoy seguro que tienen muchas dudas, porque apenas empecé con un ejercicio. Y lo hice de manera rápida porque no me queda mucho tiempo. Solamente quería mostrarles cómo ya no existe ese problema de que tienen que buscar un sistema de 2 cuadrado, porque se da en automático con el método de mallas. Y siempre va a ser así con el método de mallas. Entonces, por eso es más rápido y sencillo resolver los circuitos eléctricos por medio del método de mallas. Y obtienen exactamente los mismos resultados que con los anteriores métodos, solo que utilizan la mitad del tiempo, si saben aplicar correctamente el método de mallas. Entonces, nos vemos, se cuidan, hasta pronto.